Trampa y Araña, La Cenicienta puertorriqueña, los cuentos de Francisco y su amo. ¿Sabes de qué estoy hablando? Bienvenidos a Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual, una iniciativa del Instituto de Cultura Puertorriqueña apoyado por el National Endowment for the Arts. Para el Instituto de Cultura Puertorriqueña es un privilegio contar con la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo a cargo de estas presentaciones. Saludos. Comenzamos hoy esta serie Las Voces de la Memoria desde Cultura Virtual. Converso con ustedes gracias a la gentil invitación y al auspicio del Instituto de Cultura Puertorriqueña y a la National Endowment for the Arts. Soy Julia Cristina Ortiz Lugo y disfrutaré mucho de compartir con ustedes temas de narrativa de tradición oral. Hoy hablaremos sobre la investigación que realicé para estudiar el cuento folclórico afro-puertorriqueño. Compartiré con ustedes mi proceso y lo que aprendí sobre investigación del folclore. Soy mayagüezana y profesora retirada del Departamento de Estudios Hispánicos de nuestra adorada Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Y fue precisamente en Mayagüez donde comenzó esta historia que compartiré con ustedes hoy. Antes de ir al cuento, ajustémonos en algunos términos. Cuando hablamos de tradición oral, nos referimos en primer lugar a una palabra que en sus orígenes latinos se refería a traspasar, entregar o transferir, según nos recuerda el investigador Elliot Oren. Usamos el término para denominar el material del que hablamos, es decir, los textos que se pasan de generación en generación, antes por la vía oral y hoy auxiliados también por los medios electrónicos. También la tradición oral se refiere al modo de transmisión, es decir, al proceso. Por eso, según nos explica Oren en su libro Just Folklore, al proceso se le suele llamar tradición y a los productos las tradiciones. Mi historia comienza en el RUM, cuando me llega la hora de escoger un tema para desarrollar mi tesis de maestría. La investigación de la que hablaré fue el producto de ese proceso. El distinguido lingüista puertorriqueño, mi querido profesor Manuel Álvarez Nazario, fue mi profesor de lingüística. Y en un salón de clases, un buen día nos sugirió tema de tesis a mi compañera Aixa Pérez Sotomayor y a mí. Era un tema de investigación que él siempre había pensado, pero como los investigadores tenemos que escoger porque no lo podemos investigar todo, con gran generosidad, Dr. Álvarez nos lo cedió. De manera que nos sugirió atender los cuentos folclóricos puertorriqueños, pero fíjense, desde la siguiente perspectiva. Aixa trabajaría los cuentos mendé. Se supone que así se les llamaba a los cuentos que se contaban en los baquinés. Y yo tendría que establecer sus vínculos con África. Eran dos hermosos proyectos que comenzaban desde cero. Porque lo primero que debíamos hacer ambas era iniciar una investigación de campo. Pero, ¿qué exactamente teníamos que buscar? ¿Qué quiere decir que un cuento es folclórico? Empecemos por remitirnos al proceso de transmisión oral del que acabo de hablar. Los cuentos folclóricos se han traspasado mayormente por la vía oral. Sin embargo, cuando algunas personas los recogen y publican en colecciones, el proceso se interrumpe a veces para siempre, pero a veces cobran nueva vida en nuevas circunstancias. Si pensamos en los chistes es más fácil de entender. Es cierto que hay chistes en las redes, en YouTube, en libros, en forma de memes, pero también es cierto que la mayor parte de las veces escuchamos los chistes en tiempo real, es decir, en fiestas y reuniones familiares, en encuentros entre amistades y, por supuesto, en reuniones de trabajo. Muchas personas que son buenas narradoras y que tienen buena memoria, los guardan en sus recuerdos y los siguen traspasando. Así es que se siguen multiplicando esas instancias de reproducción. No perdamos de vista que todo este proceso es muy informal y lo conocemos muy bien. No vamos a la escuela para aprender los chistes de Pepito como parte del currículo escolar. Los aprendemos y disfrutamos entre las amistades, los familiares.
Los textos no dejan de ser folclóricos porque no los cuentes oralmente, sino que los mandes a tus contactos de WhatsApp o los compartas en las redes sociales. Yo recuerdo cuando el internet empezó a hacerse masivo, se reenviaban listas de chistes por correo electrónico. ¿Cuántos chistes de Pepito conocemos, repetimos, hemos compartido? Pues así mismo pasaba con los cuentos folclóricos. Las personas conocían sus personajes y preferían unos a otros. Cada cultura, cada país tiene un gran acervo de esas narraciones. Se juntan, se mezclan entre culturas y se van formando versiones y variantes de esos relatos. En Puerto Rico tenemos los ciclos de cuentos de Juan Bobo, por ejemplo, que son tan conocidos, pero también tenemos otros ciclos menos conocidos de los que hablaremos en diversas conversaciones que espero que tengamos aquí juntos en Cultura Virtual. Pero volvamos a nuestra historia. Dr. Álvarez sabía lo que era investigar en el campo porque era lingüista, pero nosotras no. Jamás imaginábamos lo que nos iba a costar ese proyecto, pero tampoco jamás imaginamos todo lo que aprenderíamos sobre nuestro país, su gente y su cultura. Durante los años 79 y 80 nos dedicamos cada fin de semana a visitar diversos lugares costeros de Puerto Rico, sobre todo en el litoral sur. Nuestras visitas incluyeron los pueblos de Ponce, Salinas, Guayama, Arroyo y Loíza. Esos lugares nos los sugirió Dr. Álvarez en aquel momento. Aunque he pensado después que hubiéramos podido hacer algo así solo en Mayagüez o incluir lugares como Vega Baja, por ejemplo. Sin embargo, los temas estaban sin tocar. La ruta era buena y resultó ser un tesoro. Todos los fines de semana los dedicábamos a recorrer pueblos, comunidades, carreteras que nunca antes habíamos visitado. Don Manolo era lingüista, por lo que su formación en la investigación de campo era distinta a la que hubiéramos necesitado. De eso me di cuenta después. En realidad, nuestros logros tuvieron mucho que ver con la juventud, la entrega, la osadía y la maravillosa hospitalidad de las puertorriqueñas y los puertorriqueños, que nos encontramos en cada esquina de cada pueblo, comunidad y casa. Sobre todo eso. También incluyo a la Divina Providencia que nos ayudó. Dr. Álvarez nos llevó a seguir la pista de John Alden Mason, que era un antropólogo estadounidense que cuando vino a Puerto Rico planteó que en los cuentos de animales probablemente se encontrarían los rasgos africanos en nuestra narración oral. Aclaro que para mí el folclore en aquel momento era la sabiduría del pueblo, que es la definición que mucha gente todavía maneja hoy. Pasó mucho tiempo antes de que entendiera bien qué era y qué no era folclore. Llevé la definición más limitada, prejuiciada e imperialista a la que tuve acceso en esos momentos, que no quiere decir que en ese tiempo no se manejaran otras definiciones, simplemente yo no las conocía. Por cierto, que de esa definición es que arrancan muchos de los prejuicios con los que hoy día se acerca mucha gente al término. Es común pensar que la palabra folclore degrada aquello a lo que se le aplica. Por eso es bien común en Puerto Rico y en todas partes del mundo encontrar personas que cuando quieren describir un comportamiento ridículo o un comportamiento chismoso, dicen, sin empacho, pero es que esa persona es bien folclórica. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque el término carga toda la historia que trae al asociársela con lo peor de los movimientos nacionalistas. Y también tiene una actitud de menosprecio de clase. Yo la uso porque hoy día tenemos otras visiones, más democráticas, acogedoras e inclusivas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta de Jessica Shmonsky, que habla de las maneras en que las personas se educan y se entretienen. Me gusta esa definición porque no es simplista y porque
definitivamente es aplicable a mis hallazgos sobre el cuento folclórico en Puerto Rico. Al cabo de nuestras conversaciones, espero que entendamos de qué manera los cuentos sirvieron para que varias generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas se entretuvieran y se comunicaran entre sí, educándose de manera muy clara a lo largo de todo el proceso. Hay que tener muy presente que estas creaciones comunican la expresividad de los grupos y que todos los materiales que están a su alcance, sean las palabras, los objetos, las ideas, los productos o las situaciones, se usan precisamente para comunicar esa expresividad. Los productos folclóricos tienen la misma dignidad, subrayo, la misma dignidad. Y deben recibir el mismo aprecio que los productos que salen de las mentes, manos y realidades de las personas que crean en los medios canónicos. ¿Por qué? Porque salen de las mismas preguntas, de la misma curiosidad, del mismo talento de las personas que producen en los medios consagrados. Quisiera proponerles, pues, y antes de volver a nuestra ruta por el cuento, una definición sencilla que construí a lo largo del tiempo y que solía usar con mis estudiantes. Podríamos decir que el folclore es el conocimiento no oficial. No vamos a la escuela, no lo aprendemos en la universidad. Se genera en los grupos, porque cada uno de nosotros y cada una de nosotras pertenece a diversos grupos según se mueve en el mundo. Usted tiene grupos de trabajo, usted tiene grupos en los pasatiempos que practica, en las iglesias que visita y en todos los espacios en los que se mueve. Dentro de esos grupos se produce conocimiento folclórico. Se pasa informalmente porque los pasamos en la interacción entre unas y otros. Se expresa creativamente. ¿Alguien puede negar la creatividad de un meme? Y se caracteriza por ser recurrente y común. Se pasa, se traspasa, se varía, se repite, vuelve y se pasa. Y es una dinámica que todos conocemos. Esta definición me une a tantos investigadores e investigadoras que no se avergüenzan del término, porque les han dado nuevas formas vigorosas a sus estudios con la llegada, por ejemplo, de la Internet y las redes sociales. Por eso, cuando miro atrás hacia nuestros viajes y visitas por lugares como las comunidades de Mosquito, Coquí, Puente de Jobos, San Antón, el Casco de Guayama, Las Mareas, barriadas de Loíza, hogares de ancianos, parcelas, zonas rurales, me doy cuenta de que esas personas tan generosas que nos recibieron, nos adentraron en sus conocimientos compartidos, los que se generaban en el seno de sus grupos, en sus comunidades, que se traspasaban repetidamente, pero abriendo siempre espacio a la creatividad de cada persona. Tamaña suerte, porque además nos acogieron personas que se convirtieron en nuestros más fieles colaboradores y colaboradoras y nos ayudaron a darle forma a nuestra bola de nieve de la investigación. Estuvimos acompañadas de generosas personas que nos presentaban a otras, que se montaban en el carro con nosotras y nos llevaban a otras comunidades, o a hablar con personas que conocían y que nos proponían como buenas fuentes de cuentos. Yo además tuve la suerte de contar con una amiga, Mirna Lugo, que en Mayagüez me llevó hasta donde la investigadora Loida Figueroa, sí, la historiadora, porque todo el mundo en Mayagüez conocía de las capacidades narrativas de doña Loida. A su interacción conmigo le dedicaré un espacio completo. En esas salidas tan sacrificadas por el gasto y el esfuerzo, casi todos los fines de semana, mientras estudiábamos y trabajábamos, nos topamos con una fuerza cultural que no imaginábamos. Se nos mostró una hermosa tradición que con el tiempo aprendí a contextualizar y admirar mejor. Naturalmente que nos topamos con todo tipo de personas, buenas narradoras, buenos narradores, no tan buenos, personas amistosas, personas desinteresadas,
personas que nos pedían regalos o dinero a nosotras, dos estudiantes, personas que eran reticentes y hasta una persona que quizás por ignorancia o por corrernos la máquina o hasta por iniciar algo parecido a lo que hoy día se llamaría hostigamiento, nos contó dentro de nuestro carro chistes colorados de Álvarez Guedes, el comediante cubano. Pero también nos topamos con ángeles guardianes como Aurora Texidor, de quien les contaré en otro encuentro. Las visitas, por lo general, se daban en las típicas casas de parcelas de nuestro país, en barrios de gente de escasos recursos. Lo que fue es importante porque nos subraya en la memoria de quienes se guardaba ese patrimonio y por lo mismo a qué sectores de nuestra población respondían e interpelaban esos materiales. También nos explica tristemente por qué ese patrimonio ha estado tan poco atendido. En nuestros recorridos era común la interacción con los animales domésticos, sobre todo las gallinas con sus pollitos, los perros callejeros. Frecuentemente nos vimos en medio de jardines criollos con muchas margaritas africanas florecidas. En Loíza probé por primera vez arroz guisado con coco y tuvimos el grandísimo privilegio de que tantas puertorriqueñas y puertorriqueños nos abrieran las puertas de su casa y hasta nos permitieran volver. Estas reflexiones a las que siempre vuelvo, hoy puedo contextualizarlas mejor gracias a los estudios y a la labor de concienciación de las folcloristas feministas. Una de las debilidades de mi estudio fue que iba preocupada por el texto. Lo importante para mí era que me contaran los cuentos de animales que estaba buscando. En eso era que yo estaba enfocada. Hubo asuntos que nunca entraron en mi consideración y que con tristeza, pero también con furia, reitero cada vez que escucho los cassettes. No hice las suficientes preguntas, me impacientaba con las digresiones, no hacía preguntas de seguimiento y no saqué fotos de los momentos culminantes en esas reuniones. Recogí el material como una lingüista mal entrenada, no como una antropóloga, lo cual no era ni soy. Mi formación es literaria. Tampoco fue culpa de doctor Álvarez. La preocupación en aquel momento era rescatar que los informantes no se llevaran los cuentos a la tumba antes de que alguien los salvara. Digo que hoy día entiendo mejor y estoy en mejor posición de yo misma criticarme gracias a las feministas. Voy a explicar. Esa idea de que llegué a tiempo inevitablemente trae consigo la actitud de contraparte de que es uno de los dos bandos quien tiene la información suficiente para adjudicarle el valor a lo que se recoge. Y naturalmente ese conocimiento lo aporta quien investiga. De acuerdo con esa visión imperialista, nos han dicho a las feministas, la persona que colabora, y no el informante porque no se le llama informante, no tiene mucha idea del valor de su patrimonio. Falso, falso de toda falsedad, nos dicen las feministas. Y eso lo he podido constatar hasta la saciedad en tantos libros que he leído, en los cuales las personas escriben a partir de sus patrimonios culturales, esos que cargan desde pequeña y siempre, siempre, siempre tienen una clara noción de lo que ese caudal de memorias ha significado en su vida. No solo en términos de pertenencia, sino en términos de autoafirmación y de significado trascendental. Y naturalmente, yo me doy cuenta que quienes nos contaron cuentos, claro que tenían en alta estima sus narraciones, puesto que las recordaban y las compartían. Si hubiera hecho otras preguntas, seguramente habría tenido respuestas contundentes. Así es que debía haber preguntado más. Debía haber comparado y contrastado las versiones con quienes me colaboraban y sus interpretaciones de los cuentos. Andando el tiempo he querido subsanar ese error hablándoles a muchas personas y sobre todo enamorando en la medida de lo posible a las maestras y a los maestros. Es que podemos hacer tantas cosas a través del folclore. Propongo, por ejemplo, lo siguiente.
Podemos investigar el folclore familiar o comunitario. Podemos convertir el folclore en tema o recurso de nuestra escritura creativa. Podemos usar el folclore para nuestra autoafirmación y para afianzar nuestro sentido de pertenencia. Es importante celebrar y conservar nuestras tradiciones familiares, la historia de nuestros nombres, las historias que hay detrás de los negocios, las herencias o las recetas familiares. Este tema de las recetas familiares es un gran foco para la folclorología. Todo eso es la otra cara de la historia. Si hoy día alguien se entusiasmara en hacer una pequeña investigación como la que hice, sin fines académicos por supuesto, y me preguntara, yo podría sugerir lo siguiente: detecta en su comunidad qué personas se caracterizan por ser buenas narradoras de cuentos, de anécdotas, de chistes, de memoriales. Puede comunicarse con ellas de antemano y pedirle su colaboración. Póngase de acuerdo con ellas en la hora que sea conveniente para ambos. Explíquele cuidadosamente que quiere grabar sus sesiones y que respetuosamente solicita su permiso. Hoy que tenemos tanta accesibilidad tecnológica, puede explorar la posibilidad de videofilmarlos, más bien debe explorar. Estudie con sus colaboradores la historia del barrio o del sector. Recopile sus datos personales, dónde nació, cuándo y su trasfondo vital, educativo, laboral, las experiencias de vida en cuanto a movilidad, ejemplo, dónde nació, si ha vivido toda la vida ahí, en qué lugares ha vivido. Pregunte siempre con respeto y acepte el que la persona no se sienta cómoda compartiendo alguna información. Asegúrese de que entiende bien el género que busca, si es cuento, leyenda, si es chiste. Estudie. Hay muchos libros que hablan sobre eso. Una vez la persona empiece a hablar, no la interrumpa, a no ser que haya algo que no entienda. Permítale conversar sin ansiedades. Además de grabar, anote todo lo que le parezca interesante. No se desentienda del espacio donde está. Fíjese cuidadosamente y haga anotaciones. Incluya los nombres de las personas que estén con usted y las razones por las que se encuentran allí. Haga anotaciones sobre los movimientos corporales, los gestos de su colaboradora. Todo esto es lo que se conoce como el contexto. Naturalmente que para hacerlo se requiere una preparación previa. Asegúrese de que sabe manejar bien su celular en modo grabación, que el micrófono está activado, que tiene buen pulso. Si lleva una grabadora, exactamente igual. Antes de comenzar cada grabación, grabe el día, la hora, el lugar y el nombre de la persona colaboradora. Decida con claridad qué hará con esas grabaciones. Compártalo con sus colaboradores. Por ejemplo, podría ser un archivo para su comunidad o transcribirlos para que formen parte de una biblioteca. También podría, quizá, abrir una página sobre su comunidad. Una buena parte de ese trabajo debe ser recopilar e incluir las interpretaciones y opiniones de sus colaboradores sobre ese material que usted ha grabado. Preguntas tales como: ¿cuándo cuentas esas narraciones? ¿Por qué? ¿Qué significa haber guardado en tu memoria esos relatos o chistes? ¿De quién los aprendiste? ¿Tenías un narrador o una narradora inolvidable en la familia? Andando el tiempo y viendo que solo guardo los textos y algunas imágenes imborrables, extraño no haber contado con recursos económicos para haber videograbado a las narradoras y a los narradores que nos abrieron sus patios, sus salas. Lamento no haber ido a esas sesiones con el bagaje cultural sobre las tradiciones de contar en África y en el Caribe, porque eso lo adquirí después. Sin embargo, hay más luces que sombras en mi investigación. Conseguí lo suficiente para armar al menos una maqueta del arte de contar cuentos afropuertorriqueños.
Gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y a la National Endowment for the Arts por permitirme conversar con ustedes sobre mi experiencia y aprendizaje investigando sobre el cuento folclórico afropuertorriqueño. Si se quedan conmigo durante todas las próximas sesiones de esta cultura virtual, disfrutarán esas luces conmigo. Les prometo que escucharán cosas de las que nunca nadie antes les había hablado en Puerto Rico. Seguimos aprendiendo con Cultura Virtual. Es una iniciativa del Instituto de Cultura Puertorriqueña apoyado por el National Endowment for the Arts. Toda nuestra programación está disponible a través de nuestras redes sociales. Le esperamos para el próximo encuentro de Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual.